jóvenes para la eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5, 21-22. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Es una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1988. El título del programa de hoy: Eutanasia y dignidad de la muerte. Buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa de Jóvenes para la Eternidad. Nos encontramos en los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en Medellín, Colombia, y realizamos este programa para Radio Católica Mundial. Un saludo muy especial a nuestros técnicos. En nuestros estudios de Medellín se encuentra Gloria Ríos y en Alabama se encuentra nuestro compañero y amigo Jorge Graña. Muchas gracias a ellos que hacen posible la emisión de este programa. A cargo de la conducción del programa se encuentra Silvia María Bermejo. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y que la Santísima Virgen los acoja en su corazón de madre, ella que nos asiste de manera especial en el momento de la muerte y del dolor. Hoy nos acompañan en el programa Henry Montaño y Jennifer Bermúdez. Hermana, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos nuestros radioyentes, a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Tenemos el día de hoy un programa muy especial, muy interesante, que nos va a abrir mucho los ojos, digámoslo así, y nos va a dar mucha luz para tener misericordia con los demás y con nosotros mismos. Y quiero ofrecer este programa, hermana, a nuestro santo patrono San José, patrono de la buena muerte, porque es precisamente de lo que queremos hablar el día de hoy. Buenos días, queridos radioyentes, un saludo muy especial en la Santísima Virgen y San José, pidiendo mucho Espíritu Santo para que el Señor nos ilumine y nos dé las palabras que debemos de dar en este programa para su gloria y para el bien de nuestras almas. Henry va a iniciar el programa de hoy con la historia. Le cedo la palabra. Una historia para un tema. Probablemente nunca conozcas mi nombre. Soy el eco de una voz que quería simplemente extinguirse por el hecho de sufrir sin sentido. Soy el dolor de un hombre, ahogado en un gemido que no se escucha. Soy la preparación para una buena salida, de un modo que no conocerán nunca mi destino verdadero al final.
Hoy es 10 de julio de 2025 y voy a morir. Se me ha concedido el favor de poder morir buenamente a través de un procedimiento médico que me permite salir de este mundo para descansar del dolor y el sufrimiento que supone la vida. Son las 3 de la tarde. Estoy acostado en la camilla y me han conectado a las venas un catéter que hará que me quede dormido para nunca más despertar y poder descansar. El procedimiento inicia. La sustancia empieza a ingresar en mi cuerpo. Aún no siento nada, pero escucho un fuerte pito sostenido que indica que los latidos del corazón se han detenido. Todo ha terminado. El dolor físico acaba. Lo que no comprendo es por qué aún no me he dormido. Sigo escuchando las voces de mi alrededor, pero ya no puedo moverme. El médico dice en voz alta la hora del deceso de mi cuerpo y me cubren con una manta y se alejan de la habitación. Pero yo sigo ahí. Un dolor embarga ya no mi cuerpo, sino mi alma. El dolor de haber desconocido los planes de Dios en mi vida y haberme tomado la autoridad por mi cuenta me hacen sentir un desasosiego que no puedo soportar. Me he equivocado. La muerte no existe. Y si la muerte no existe, eso que llaman la buena muerte, eutanasia, tampoco es real. He sido víctima de mi alejamiento de Dios. El demonio me ha engañado. No era una buena muerte. Y ahora he de cargar con este peso eternamente. Porque para mí se ha convertido en una muerte sin Dios. La peor muerte que una persona puede tener. Me han engañado. El lente del joven. Vamos a analizar la etimología de la palabra eutanasia. Viene del griego eu tánatos, bien muerte, buena muerte, morir bien. Sin embargo, tiene un significado más específico, que es procurar la muerte sin dolor a aquellos que sufren. Este significado es muy amplio, y aquí entrarían desde el asesinato al niño que nace disminuido hasta la colaboración en el suicidio de alguien que sufre, desde la eliminación del anciano hasta la abstención del tratamiento para no alargar una agonía sin esperanza. Cada uno de estos casos recibiría un juicio ético distinto. Hoy entendemos técnicamente por eutanasia el llamado homicidio por compasión, es decir, causar la muerte de otro por piedad, de una piedad, por supuesto, mal entendida, ante un sufrimiento que no alcanzamos a entender porque nos falta fe, o atender a sus deseos de morir por la causa que fuere. El cuerpo y el alma se separan en el momento de la muerte. El cuerpo, digamos, es el que muere, pero el alma es eterna. Eso, como se nos decía en la historia, no puede morir y se va a encontrar con Dios en ese momento. ¿Qué tiene en sus manos esa persona que le pueda entregar a Dios? Esta definición, que es bastante clara, pero cuando uno escucha debates o lee nuestros periódicos, ve que tenemos una confusión bastante grande. No usamos el término en su significado concreto. Hablamos de muerte dulce, hablamos de muerte digna,
Pero ¿cómo va a ser una muerte digna si no hacemos caso de el valor que tiene la persona humana como imagen y semejanza de Dios? Vamos a definir la palabra eutanasia para ya dar pie al inicio de nuestro programa. Eutanasia es causar la muerte a otro con o sin su consentimiento, para evitarle dolores físicos o padecimientos de otro tipo considerados insoportables. Por tanto, la eutanasia representa siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro, ya sea por un acto positivo o por la omisión de la atención y cuidados debidos. Tenemos en cuenta el sufrimiento del cuerpo, pero al aplicar la eutanasia no tenemos en cuenta el sufrimiento del alma. Hermana, y nos quieren hoy en día, pues digámoslo así, nos quieren hacer saber, o nos quieren, digámoslo así, engañar, de manera que nos ponen conceptos, digámoslo así, muy bonitos y nos hablan muy bien de la eutanasia, ¿cierto? Nos la hacen inclusive, nos la quieren hacer ver inclusive como una obra benéfica, ¿sí? Es más, y como es utilizada para darle muerte a las personas precisamente porque están padeciendo o están llevando un momento de sufrimiento en su vida, que ahorita vamos a ampliar precisamente estos tipos de sufrimiento que ya no son solamente físicos o por causa de enfermedad, nos la quieren inclusive hacer creer como un acto de amor. Pero no es así, ¿cierto? Sabemos que el amor es todo lo contrario. Y creemos que la eutanasia es solamente que se ha venido implementando en esta época, en este tiempo, pero no es así. La eutanasia tiene un antes histórico, por supuesto, que se los voy a mencionar, pero en nuestro tiempo pues se presenta mucho más porque ya las naciones, los estados, la sociedad ya la tienen implementada, ¿cierto? Dentro del sistema de salud, inclusive ya no la imponen. Pero en tiempos de la época espartana, ¿cierto? Decía que Licurgo, un legislador llamado Licurgo, ordenaba despeñar por los montes a los niños que nacían con malformaciones, ¿sí? Y los romanos abandonaban en las calles a los niños con malformaciones o con problemas mentales o cualquier otra persona, con el fin de que cualquiera persona podría quedarse con ellos y los utilizara en este caso como sirvientes, como esclavos, como mendigos, como bufones. O si bien querían, los podían arrojar desde las colinas y desde las rocas. Sin embargo, aquí es donde nace el conocido juramento de Hipócrates. Hubieron personas que se opusieron a esto, entre ellos Hipócrates, ¿cierto? Padre, digamos así, uno de los padres de la medicina. Y aquí es donde viene el famoso juramento de Hipócrates, donde él decía Hipócrates: no daré ningún veneno a nadie, aunque me lo pida, ni tomaré nunca la iniciativa de sugerir tal cosa. Durante esta época romana, los únicos opositores, aparte por ejemplo de Hipócrates y de algunas otras personas, fue también la cultura judía y el cristianismo que venía renaciendo. Fueron como los únicos opositores absolutos a la eutanasia y a esta discriminación que se hacía de las personas, sea por su condición física, mental o de incapacidad, ¿cierto? Y ya con el cristianismo empieza a surgir la defensa de la vida, la defensa de los más desprotegidos, de los enfermos, de los convalecientes, y se va generando una cultura a raíz del crecimiento del cristianismo por Occidente. Pero a comienzos del siglo XIX comienza a reaparecer como fruto ya de estas ideologías racionalistas, de estas ideologías materialistas, y se afianza mucho en el siglo XX, ya como fruto principal de lo que es la cultura hedonista
y ya se empieza a promover lo que es la cultura de la muerte, ¿cierto? Y por allá en el siglo XIX, en la Alemania nazi, por los lados de 1939, a inicios, antes inclusive de inicios de la Segunda Guerra Mundial, aparece Adolfo Hitler, quien bajo la compasión y, digámoslo así, la supuesta misericordia hacia las personas, implementa una ley que promueve la eutanasia. Y esta ley, precisamente cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, amparado bajo esta ley de la eutanasia, es donde él empieza a promover los campos de exterminio nazi, ¿sí? No recuerdo el nombre en este momento, se me pasó, pero hubo un obispo de una de las ciudades de Alemania precisamente, que inclusive fue canonizado por el Papa Benedicto XVI, quien junto con sus seminaristas se opuso rotundamente a Hitler, inclusive es conocido como el León, precisamente porque enfrentarse a Hitler en ese tiempo no era fácil, ¿cierto? Y todos sabíamos más o menos a lo que se exponía. Sin embargo, él, en compañía de sus seminaristas, salió en marcha y salió a protestar precisamente por esta legislación, por esta implementación de la eutanasia de parte de Adolfo Hitler. Realmente qué interesante este contexto histórico en el que podemos ver, y quiero resaltar, cómo la cultura cristiana fue la primera que se opuso a toda la práctica de la eutanasia y eugenesia, que va muy unido. Y qué pena que en la medida que va decayendo este espíritu cristiano en nuestra sociedad actual, sobre todo en Occidente, que siempre ha sido cristiano, vuelve a surgir esta práctica de la eutanasia, y de una manera tan indiscriminada como estamos viendo hoy en los hospitales, donde los médicos no defienden la vida, todo lo contrario, a pesar del juramento hipocrático que hacen de defender la vida, se hace una excepción, tanto con el aborto, que es para otro tema, para otro programa, como el que nos ocupa hoy ante la muerte. Pero quiero resaltar que hoy la muerte es un tema tabú. Así como antiguamente era un tema tabú el sexo, y ahora ya no es el sexo el tema tabú, sino es la muerte. Cuando el sexo era el tema tabú, se le hacía creer a los niños que los bebés los traía la cigüeña. Y sin embargo se les llevaba a los entierros, a los velorios, para despedirse del abuelito, para despedirse del papá, de la persona que había fallecido. Hoy día a los niños se les inicia en la vida sexual de una manera demasiado pronto, no de acuerdo con la edad. Se le ha quitado todo el secretismo o el pudor, mejor dicho, que debe envolver al sexo, y sin embargo la muerte ahora se disfraza y cuando el niño pregunta dónde está el abuelito se fue a un largo viaje, ahora está en Gran Bretaña, pero está en un jardín lleno de flores donde florecen las madreselvas. Entonces vemos la gran diferencia que hay entre ¿por qué hoy la muerte es un tabú? Porque hemos perdido toda la parte espiritual. Vamos a dar una pequeña pausa antes de seguir con la otra parte del programa, con Cabeza Fría, y hoy tenemos la canción Es el momento, de Salomé Arisibita. Este momento en que no cabe más dolor, este momento en que no hay más soledad, este
sentido, este momento sin abrigo, este momento de desierto y sequedad. Es el momento de permanecer, Señor, no dejes flaquear mis pies, confío en tu amor y tu bondad. No sé si este dolor acabará, pero estoy aquí contigo, y es donde quiero estar. Este momento que me parte en mil trozos, este momento que acaba con planes y gozos, este momento de vacío, este momento sin camino, este momento de querer dejarlo todo, es el momento de permanecer, Señor, no dejes flaquear mis pies, confío en tu amor y tu bondad. No sé si este dolor acabará, pero estoy aquí contigo, y es donde quiero estar. Estoy aquí contigo, y es donde quiero estar. Otra vez estamos con ustedes y ya están abiertas nuestras líneas de teléfono para los que nos llaman desde Estados Unidos y Puerto Rico, 1-866-398-6377, y para aquellos que lo hacen fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, el teléfono 1-205-271-2976. Con cabeza fría. Para ponernos en un contexto cultural actual, después de que Henry nos dio esta visión histórica tan interesante de la eutanasia, y lo vamos a enmarcarlo y fundamentarlo, este importantísimo tema de tanta actualidad hoy. El primer problema por el que estamos atravesando como sociedad en esta ideología, por decirlo así, modernista, es que nos hemos descolgado de Dios, nos hemos secularizado. Bien negamos a Dios directamente o bien indirectamente, pero Él no es nuestro dueño, no creemos en Dios, que no es lo más común, sino que más bien se le ignora, es un Dios lejano, un Dios que no tiene nada que hacer en mi vida, y por eso en la práctica nosotros elegimos lo que es bueno y lo que es malo. Hoy también no se valora a la persona en sí por ser imagen y semejanza de Dios, sino que valoramos lo que produce, si es útil o no es útil. Y cuando un enfermo o un anciano ya no producen, sino que al contrario consumen, es una persona de la cual nos podemos deshacer. Y también en este mundo donde ignoramos a Dios, donde ya no existe un mundo sobrenatural, donde ya no hay otra vida, todo termina acá,
y donde solo se valora lo que produce o lo que es útil, la consecuencia es que no tiene cabida el dolor y el sufrimiento carecen de sentido. Yo no soy el dueño de la vida. Yo no soy el que decide el bien y el mal. Dios nos ha dado mucho poder en este mundo, pero se ha reservado, iba a decir, dos cosas. Que la vida no es nuestra, es de Él. Él dispone el momento en que nacemos y el momento en que hemos de morir. Y además Él decide lo que está bien y lo que está mal. Y lo digo de manera tajante, no por si acaso, porque aunque yo sé que a algunos que me pueden escuchar les puede herir el afirmar de una manera tan tajante que Dios es nuestro dueño. Y esto querer cortar con la vida de una persona por una malentendida caridad de evitar el dolor o la enfermedad es lo que quisiéramos hoy exponer más largamente en este programa. Voy a dar cabida a Jennifer, que todavía no ha hablado sobre el magisterio de la Iglesia. Queridos radioyentes, recordemos que estamos viviendo una cultura de la muerte. Y es muy bonito porque nosotros como creyentes pertenecemos a la Iglesia Católica y recordemos que ella es madre y maestra, que ella siempre nos está enseñando y siempre nos está mostrando el camino hacia la eternidad. Y en sus 2000 años, más de 2000 años que llevamos, la Iglesia siempre ha afirmado que la vida humana debe ser defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2277 nos dice: la eutanasia directa, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituyen homicidio. Recordemos que hoy estamos viviendo una manipulación del lenguaje que dicen que es un buen morir, no, es homicidio, y estamos atentando contra el quinto mandamiento y que debemos de llamar las cosas por su nombre. Es gravemente contraria a la dignidad humana y el respeto del Dios vivo creador. Hermana, yo pues considero y estudiando pues el tema, ¿cierto? Yo creo que cada uno de nosotros, todas las personas, podríamos aquí generalizar, en la etapa final de nuestras vidas, todos deseamos no sufrir, no tener miedos ni angustias, estar acompañados, ser tratados con cariño, inclusive tener paz, ver realizados nuestros sueños, inclusive podríamos decir que mucha parte de nuestra juventud o de nuestra época próspera, digámoslo así, laboral o familiar, vamos, digámoslo así, guardando un pedazo de lo que trabajamos precisamente para tener una buena vejez, para no pasar necesidades durante esta época, esta etapa de nuestras vidas, ¿cierto? Pero hoy en día es como una utopía poder hablar de esto precisamente por las dificultades que atraviesan hoy en día nuestras personas adultas con este tema de la eutanasia, del buen morir, ya que, como lo decía Jennifer, existe una manipulación del lenguaje, ¿cierto? Y no solamente nos han hecho creer, porque inclusive a veces nos volvemos como cómplices debido a que vamos teniendo como creencias o conceptos o aprobando este tipo de leyes o de normas que hacen parte de la cultura de la muerte, sino que
también, o sea, nos hacemos cómplices porque las vamos creyendo, pero hoy en día inclusive nuestros abuelos o nuestros padres, inclusive ya también ellos van creyendo, digámoslo así, este cuento, porque ya ellos también van queriendo o van teniendo ideas de que cuando estén muriendo, de que cuando estén enfermos, quieren que les pongan la eutanasia, no quieren ser un estorbo para nada, se sienten como un estorbo, como si no son útiles, entonces ya no quieren estar con la familia, bueno. Entonces ya inclusive nuestros padres o nuestros abuelos, ya inclusive hasta a ellos ha llegado esta idea de supuestamente del buen morir disfrazado bajo la eutanasia. Y que es un asesinato, hermana y queridos radioyentes, porque ¿qué dice? O sea, cuando hay un abuelo enfermo o una persona muy enferma, no significa que lo incurable no sea lo incuidable, antes al contrario, estamos más para cuidarlos y protegerlos y llevarlos a esa buena muerte. Henry mencionaba a San José y ponía pues este programa a manos de él, y qué bueno encomendarnos, queridos radioyentes, a él cuando estemos pasando por estos momentos de enfermedad, de desesperación, porque hoy es muy triste, no solamente hoy se está probando la muerte por enfermedad, sino por demencia y depresión, que es lo más triste, que ahorita no es solamente porque la persona está enferma, no, si usted tiene depresión o está demente, puede utilizar la eutanasia, y que llamemos las cosas como son, es un asesinato, es un asesinato. Sí, porque el único dueño de nuestra vida, repito, es Dios. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que dejarle, como iba a decir, lo poco que se ha reservado, que es nuestra vida, lo demás lo ha dejado en nuestras manos, y eso hay que respetarlo, es de Dios y Él tiene el momento. Aquí está con nosotros, acaba de llegar y se ha incorporado al programa Wilber Rivillas. Le damos la bienvenida y no sé si tiene algo que aportarnos a este tema tan interesante. Hermana, sí, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Venía yo escuchando también el programa mientras me podía unir a ustedes, pero creo que es muy importante caer en la cuenta la forma de pensar actual que estamos teniendo con respecto a la concepción de la calidad de vida que nos venden los medios de comunicación y las redes sociales. Hoy en día se mide la vida en términos de eficiencia y de placer psicofísico, y eso hace que en ciertas ocasiones seamos incapaces de darle sentido al sufrimiento, porque claro, todos los seres humanos anhelamos la felicidad. Los creyentes sabemos que la felicidad se alcanza en la vida eterna junto a Dios, pero aquí en la tierra realmente nosotros podemos medir nuestro termómetro de la felicidad a partir del progreso. El progreso en la vida humana se mide a partir de la eficiencia física y psicológica. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando llegan eventos como una enfermedad, un sufrimiento, una situación que nos postra, una situación mental, entonces nos vemos muy alejados de ese sentido de la felicidad. Es ahí cuando los familiares y las mismas personas empiezan a dejarse tentar, literalmente, por el demonio, en donde les dice: esto no tiene sentido, no estás progresando, no estás siendo eficiente, ¿por qué mejor no acabar con tu vida? Y ya veíamos en la historia cómo esta persona, al abrir los ojos, porque realmente la muerte no existe, cuando una persona trata de huir, tratando de encontrar la felicidad, se encuentra con una infelicidad y un sufrimiento que van a ser eternos. Entonces, el sufrimiento que estaba pasando aquí temporalmente, me encuentro de que es el mismo sufrimiento eternamente, porque no le di el sentido que Dios quería para poder alcanzar esa felicidad. Entonces, yo solo quiero hacer énfasis de que todos vamos a estar expuestos en algún momento a que un familiar diga: yo quiero que me practiquen la eutanasia,
vamos a estar expuestos a que en algún evento de accidente o en alguna situación que no pudimos controlar, un médico se nos acerque y nos diga: Henry, desconectemos a su papá. Él no debería de sufrir tanto. Wilber, y no solamente vamos a estar expuestos, sino que inclusive nosotros no queriendo de pronto que nos pongan la eutanasia por la presión del sistema de salud o inclusive de nuestros familiares, podemos llegar a caer en aceptarla, ¿cierto? Claro, es que es más, hay veces yo podría llegar al efecto de decir: no, practíqueme la eutanasia, que le estoy gastando muchos recursos al hospital y con esos recursos podría salvarse otra persona. O sea, es una retórica que le quita el sentido y el valor a la vida, en la cual nosotros mismos podemos caer envueltos. Entonces yo creo que es supremamente importante y poner una base que como creyentes tenemos que defender a capa y espada, porque en algún momento va a llegar esa situación que nos ponga contra la pared, pero cuando nosotros no vemos la vida como el elemento esencial a partir del cual construimos esa felicidad eterna, tratamos de huir de ella de manera desesperada, y es ahí cuando aceptamos la eutanasia como una salida. Pero es muy triste la salida de una persona que mientras escucha el pito, como el de la historia, pi, 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 bueno, esto se acabó, y mentiras que no se acabó, sigo escuchando, sigo viendo, y ahora sigue otra historia. Entonces tenemos que ser muy valientes para enfrentar eso. Y estaba aquí leyendo un artículo que decía que en Estados Unidos se llama compasión y libertad, y que se le gasta mucho dinero. Y yo creo que nosotros debemos, queridos radioyentes, no sentirnos un número más, porque eso es lo que nos está haciendo. Nosotros estamos volviendo como a la época de los nazis, que eran un número, y nos están volviendo un número más. Y como decía la hermana, nosotros somos hijos de Dios, y el catecismo y la iglesia nos lo reafirma diariamente. Hay que tener en claro, hermana y radioyentes, que nosotros tenemos que tener en claro quiénes son los que promueven la eutanasia, ¿cierto? Y es saber que estas mismas fuerzas o instituciones que promueven el aborto son precisamente las que están detrás de la promoción de la eutanasia, detrás del suicidio asistido. Estas mismas fuerzas, estas mismas instituciones que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo son precisamente quienes están detrás de la promoción de la eutanasia, y quienes son, digámoslo así, los que abanderan la cultura de la muerte. Claro, porque la cultura de la muerte parte del principio que ya veíamos de que no hay alma, no hay espíritu, solo somos cuerpo, y nos quieren vender la idea de que todo se acaba aquí. Entonces, cuanto antes se acabe, mejor. Pero los que creemos y los que sabemos que hay otra vida eterna, no podemos ser víctimas de toda esta ideología. Quería concretar un poquito más sobre qué prácticas o no prácticas están de acuerdo, son conformes a la eutanasia, porque seguramente todos, no solo los oyentes, también nosotros tenemos familiares o nos vamos a encontrar enfermos, nos vamos a encontrar en ese momento, y un poco te ponen entre la espada y la pared. Lo desconecto, no lo desconecto, pero si ya tiene coma, pero si es irreversible. Entonces vamos a intentar un poquito entrar en una materia un poquito más práctica para ver cómo debemos resolverlo de cara a Dios. Hay una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe que nos dice: a falta de otros remedios, es lícito recurrir con el consentimiento del enfermo a los medios de que dispone la medicina más avanzada, aunque se encuentren todavía en estadio experimental o no estén exentos de cierto riesgo. También dice que es lícito, o sea, está permitido interrumpir la aplicación de tales medios cuando los resultados frustren las esperanzas que se han puesto en ellos. Pero al tomar una decisión de este género,
se deberá tener en cuenta el justo deseo del enfermo y de sus familiares, así como el parecer de los médicos verdaderamente competentes. Es lícito, está permitido, siempre contentarse con los medios normales que la medicina puede ofrecer. Por tanto, no se puede imponer a nadie la obligación de recurrir a un tipo de cuidados que, aunque ya se estén utilizando, sin embargo, no están exentos de peligro o son muy costosos. Dejan de ser normales cuando hay un peligro de por medio para la vida, que se asume un riesgo muy grande, o que son muy costosos, o que para el enfermo concreto, porque somos personas, no somos grupos, resulte algo demasiado fuerte psicológicamente enfrentar. Y en la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios utilizados, es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a tratamientos que proporcionarían una prolongación precaria y penosa de la vida, sin interrumpir, no obstante, los cuidados normales debidos al enfermo en casos semejantes. Y su santidad, San Juan Pablo II, en la carta que escribió a los agentes sanitarios, nos decía: la alimentación e hidratación, esto es sumamente importante, si estuviera en un libro yo lo subrayaría, la alimentación y la hidratación, es decir, el dar agua, bien sea directamente, bien sea indirectamente, es decir, por medio de un suero, aún artificialmente administradas, son parte de los tratamientos normales que siempre hemos de dar a un enfermo, aun cuando resulten gravosos para él. El suspenderlos significa una verdadera y propia eutanasia. Es decir, si a una persona, porque está muy enferma, se le quita la alimentación o la hidratación, lo estamos matando. Eso no está permitido y es grave. Y el otro medio que se usa, a veces sin consentimiento del enfermo y sin consentimiento de los familiares, por eso tenemos que estar muy atentos cuando tengamos a alguien hospitalizado, es sedarlo. ¿Se puede sedar a un enfermo? Sí, se puede sedar para ayudarle a llevar el dolor, pero no se puede sedar cuando yo en esa sedación busco directamente la muerte, que se vaya en el sueño. Son las ideas que nos tienen que quedar claras a la hora de cuando decimos desconectar de una máquina. ¿Qué significa? ¿Desconectarle la alimentación? No. ¿Desconectarle el oxígeno? No. ¿Desconectarle el agua? No. Cuando es algo gravoso, oneroso y que ya no lleva a realmente mejorarle la vida, se podría, pero necesitamos el consentimiento del enfermo o del quien esté haciendo de tutor, de responsable, y realmente un médico que lleve una ética cristiana y sea entendido en el tema. ¿Qué más nos pueden decir sobre esto? Hermana, y queridos radio oyentes, en el Catecismo, en el numeral 2269, dice: aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Y se alienta los cuidados paliativos, hermana, pero como usted dice, con médicos que sean bien formados éticamente, porque hoy se vive lo que se llama hoy la sedación, pero es que eso tiene una línea muy delgada, porque y yo, pues a mí me ha pasado, porque yo he tenido dos familiares que se han muerto debido a la sedación, y para mí eso fue una eutanasia en porción. Camuflada, sí. Uh-huh. Fue camuflada porque a ellos los adormían de una manera que a mí me pareció muy raro, esa sedación.
Yo le decía a Henry, esa sedación de mi tía es muy extraña, porque incluso a ella un día la sedaron sin ella estar acostada. O sea, sentada la sedaron. Entonces eso no tiene sentido, porque si yo voy a cuidar a un enfermo y yo soy agente de la salud, pues la acomodo, que ella esté bien, porque es que eso dice aquí el numeral, mire lo que dice los cuidados paliativos, constituye una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Y eso hoy no se ve en la medicina. Y nosotros como cristianos debemos de alentar esos cuidados y cuidar a esos enfermos, porque volviendo a este caso, yo tuve la oportunidad de verla morir y estar con ella en esos últimos momentos, pero en Dios, porque pudimos orar con ella, hablarle de dioses, y ella se murió muy tranquila. Y eso es lo que uno debe de alentar en estos cuidados paliativos, para que esa persona tenga ese buen morir y encontrarse con Dios en ese momento. Hay un tema que a veces olvidamos y que podríamos traer a colación aquí, apalancándonos un poco del Evangelio, porque en la parábola en donde los hombres atacan a un viajero y aparece el buen samaritano que lo deja en un hotel y lo pone al cuidado de alguien precisamente para que lo cure, ahí podríamos establecer cuál es el verdadero compromiso por la vida, y más el del personal médico, que realmente ellos tienen una fidelidad, un compromiso que hicieron para estar siempre al servicio de la vida y asistirla hasta el final. Pero si el buen samaritano no toma a esta persona y la lleva a un hotel y paga por adelantado la alimentación y le dice enseguida al otro señor, bueno, cualquier cosa que gastes te lo pago cuando vuelva, pues al final él hubiera podido tomarle las heridas, limpiársela y dejarlo a un lado de la carretera. Igual pues ahí hubiera habido una eutanasia. Entonces dije, no, qué pesar que te robaron, te aporrearon, te voy a ayudar con una muerte digna, venga, yo lo peino y lo lavo para que usted se muera dignamente, y ahí lo dejo muriéndose. Entonces es un acto en donde en sí misma la omisión nos lleva a cometer homicidio. Y yo quiero pues lanzar una pregunta a las personas que nos están escuchando, porque si en algún caso nos hemos visto en temas como el que Jennifer acaba de mencionar, habría que evaluar nuestras conciencias y ver hasta qué punto somos cómplices del homicidio de un familiar, porque la complicidad por omisión es más grave que aquel que toma el arma y mata a la persona. Yo sé que van a matar a Henry, pero yo no hago nada, no le digo siquiera corra, me quedo simplemente contemplando cómo lo van a matar, que con toda seguridad ese fue uno de los pecados que más lloró San Pablo al recordar cómo fue el que cuidó la ropa cuando mataron al protomártir San Esteban. Entonces ahí también vemos nosotros cuando con aquella mentira de la muerte dulce, de la muerte digna, que igual son palabras anclas y que ya lo hemos visto en lo que es la manipulación del lenguaje, nosotros nos dejamos absorber y nos dejamos engañar por ideologías que lo único que buscan son la muerte y que al final minimizan el impacto, y nos estamos haciendo cómplices y vamos a tener que dar cuentas al final de nuestras vidas. Y qué bueno ser como el mártir obispo que decía Henry al principio, porque a nosotros nos pasó, yo iba a hablar con la doctora, que era la encargada de dar ese tipo de... Y ella con sus argumentos científicos, pues argumentaba algo que no tenía, pues para mí no tenía argumento. Y entonces nosotros debemos de defender. Pero desafortunadamente ella solamente era una tía, no era alguien, o sea, más directo. Entonces tenía otras personas a cargo, y es muy difícil cuando son manipuladas estas personas porque creen que no, es que les va a quitar el dolor, va a llevar a una vida más tranquila, la enfermedad no va a ser tan duro, pero sabiendo que si sabemos y nos concientizamos que el dolor nos lleva a Dios, o sea, es que el sufrimiento nos asemeja a Jesús, o sea, eso es lo que nosotros debemos de entender y creernos de verdad eso, porque eso fue lo que vino a enseñarnos Jesús cuando murió en esa cruz, y Él sufrió más que nadie. Hermana y radioyentes, pues nosotros como católicos tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser luchadores por la vida, ¿cierto? Y más por la vida pues del prójimo. Puede que la vida no haya sido la mejor para muchas personas,
dura, es como una película, puede que no haya sido la mejor durante muchas etapas o sus primeras etapas de la vida, pero quizá en esa parte final de su vida sea como la mejor parte, ¿cierto? Y yo quiero aquí muy rápidamente describir un poquito, muy rápidamente, muy sucintamente cómo está como el panorama con respecto a la eutanasia a nivel mundial, hermana. Y es que pues tener claro que, por ejemplo, países como Holanda fueron los primeros quienes abrieron la puerta a la eutanasia desde 1970, y actualmente en Holanda mueren 6.000 personas al año a causa de la eutanasia, tanto que los expertos hablan y dicen que como van las cosas, prácticamente toda la población al pasar del tiempo va a seguir muriendo de la misma manera, ¿cierto? Se creó con la idea de aliviar el dolor físico, pero en este momento ya también la están aplicando por el mero dolor psicológico, es decir, por personas que tienen problemas demenciales, por problemas que tienen inclusive problemas de depresión, y son personas a las que inclusive ya les están poniendo la eutanasia en estos países. Inclusive a niños menores, ya no tienen ni siquiera límites de edad, niños menores inclusive con autorización del médico o a veces inclusive de sus mismos padres. Y hay niños inclusive, y muchas personas ya se están mandando eutanasiar. E inclusive ya se habla, los expertos hablan de que ya se habla inclusive de la píldora del cansancio de la vida, que son píldoras que ya no las va a tener que formular un médico, sino que inclusive se van a encontrar en la farmacia, o inclusive las personas hoy en día las van a poder pedir, digámoslo así, online. Bueno, ya se nos va el tiempo, queridos oyentes. Realmente uno se mete en estos temas y le gustaría poder disponer de mucho más tiempo, porque hay cosas que se nos están quedando por exponer, como en el caso del coma, en qué caso es reversible, irreversible, cuando hay muerte cerebral, etcétera, cómo se actúa. Ya cualquier cosa se ponen en contacto con nosotros o van a algún sacerdote o algo que sepa del tema y les pueda orientar en la práctica. Vamos a pasar a María Joven para ir cerrando nuestro programa en manos de María. María Joven. Un encuentro con María para un encuentro con Dios. María convirtió, ella hizo posible que Jesús convirtiera el agua en vino. Ella es la que tiene que hacer posible que esas gotas de sufrimiento, esas situaciones angustiosas, se conviertan en esperanza y en semilla de vida eterna. No nos apartemos del corazón inmaculado de María, porque como bien dijo en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará, y ella con su dulzura puede hacer viable, llevadero, todos estos momentos de sufrimiento. Contemos con ella para ayudarnos a ese bien morir y a ese sobrellevar el sufrimiento. Como decíamos, incurable no es nunca sinónimo de incuidable. Quien sufre una enfermedad en fase terminal, así como quien nace con una predicción de supervivencia limitada, tiene derecho a ser acogido, cuidado, rodeado de afecto. Muy queridos oyentes, muy queridos hermanos en Cristo, nos despedimos de ustedes en su programa Jóvenes para la Eternidad. Ponemos toda nuestra vida, todo nuestro sufrimiento en manos de María, nuestra Madre.